ate hun weel, hun paskin, hun tzokbatik, ayun, viñas cañas pastik, ate socox pisil cotan yastalotik. Y aquí te vina, te ayagnoptic, te vanti, te cobertura kuntik, amados hermanos, te jujun vuelta, te hay te santa cena, jala jun quinta pasta pasel, o hichlayas ante viti ya yastalat ate ta jun quin, manate me ya chigna o te más chux vacunem. Te calalias bajate ta jun quin, amados hermanos, llevas tus mejores trajes, tus mejores ropas, lo mejor que tú tengas, porque vas a ir a un evento, vas a ir a una fiesta, vas a ir a convivir. Entonces te cala yastalotik te tayay el tescop de Dios y carmanta hichlah yaskan yastalotik euk, porque yastalotik tas tohol te Dios yastalotik tas paso el quintas cuenta tohol te cajualtique hich te vida alta primera de Corintios capítulo 12 verso 12 hich te vino il bayel ta chah bintik ay tabak et, pero hunash ay, aunque bayel ta chah, pero hunash baket ay hichnish ay te Cristo teschihe. Hichlayas cañas ay notik ehu hermano tak te viene alta primera de Corintios capítulo 12 verso 12 te memaba yachaykun. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo teschihe. Hay una amados hermanos hasta ahora te calalia sos va este pueblo y un te calalia sos va esta iglesia. Yahzobatiktas, paseltes, mesa, cajualtique. Manate me achignaje. Hay una amados hermanos, te caladiashtalotikish atetas, pásele, socux bus cotantic, socux sehil cotantic, socux pisil cotantic, te caladiashtalotique, porque ashtalotic tahichutite junguel. Me mahauk te huel ya can no gesta chute hate hun huel hate hun kin hate hun evento te mero vaya escola alta gota imagínate mai macha bahem ate ta hun kin amados hermanos te vanti mero soxpisi la gota nyashbat ya lap bahel te mero leki kalte agwala no importa che mero lekte binti ataho te bin ayagune hate ya chalbah la ba ya tesbalte achin jole ya ka posta iba la ba porque ashbah ta hun kin como ya so bahel ta tul answinik te hani la hich te bitili hich yas pahaltai melelayal te bakete bayel yoxkapshi melelte hunash te bakete pero bayel ay chikin ay sit ay sni ay yala taxkab ay bayel tacha pero hunash ay hich la yas kanyas o hich la yas o hich ya hich pasel te kalayash no potik tas mesa te kahualtike repente yas chuksaku pero ayal te hunas yas cañas ay no tikish te le ayotik ta ora ini hermano tak te ayal te vitik hun comunión sok te hermano tak te hate hun ya chobatik sok te hermano tak te amén. Pero para que yo un hichi ashuta o yashkota pase amados hermanos para que yo yashuku un tik ate hunas yashkotik como Usbak etalotik de Cristo, y aquí el tigmina y algo te llaman versículo, amados hermanos, de primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, vino til ayal, te vino til la alekup tes beyesh achulelik, tas cuenta te la achunik tes melelik op, tas cuenta te espíritu, te hich kush yawai avahik tahago tanik tamelel, talel kashel kush meshawai avahik tas pisil ago tanik shi. Imagínate, ahí va a estar un quina, amados hermanos, pero ahí iline mat bajele, ya va la paz disfrutar te quine, ya va la mulan te quine, ya va mero tuhwil te quin te ashes chihat vale hermano te iline motik bajele o te ay macha chihu havasoke, te macha guto havasoke, te macha hacho kopsoke, ayal botik haiskop Dios ini ayal te hich kush ya kawai abahik tahago tanik tamelel, talel kashel kush me shawai abahik ta pisili taspisil ago tanikshi. Ay binutil te yaskante hasta lo tik ate atsohwat ki hermano tak. Ichibiti ayal te binutil la lek tes beyesh achulelik tas cuenta te la chunik tes melelik op tas cuenta te espíritu hich te kushya kawai abahik ta ago tanik tamelel tal el kashel kush me shawai abahik ta pisil ago tanik shites kop te Dios. Yaskambotik hermano tak te yashnopotik tas tohol te Dios te vino il te yalaskan te talek ashel kushya kai khbahtik te shie maho konya kal hichayal te versículo
al obedecer a la verdad mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Sí. Te calayastalotik ate tas mesa te cajualtik calayastalotik tas no peltes opte diose calayastalotik ya tsohwatik como iglesia ya las can hich te vinut ilte chapa miliste chuleltige hich las yas can kushia kai huatik pero soxpisil kotantik. Es uno de los requisitos que nos pide, amados hermanos, el ser creyente, el que nos amemos los unos a los otros. Pero a veces, amados hermanos, es fácil, nos los ha enseñado nuestro amado pastor a través de la palabra. Es fácil, amados hermanos, decir amar al quien te ama, porque nada cuesta, pues. Pero amar al quien machamale kagilat, ya va shuta, kushulta y amados hermanos. Pero hay algo que es que si hichla y ascante, tal que el kusha kai batik soxpisilu kotantikshi. La palabra de Dios dice que debemos de amar unos a los otros, pero con un amor no fingido, dice la palabra. Te amo, hermano. Pero si te hay las chimpas batalla bashute kusha guaye. Tulan, hermanos. Pero hay algo que es que se cala ya la stalotik haita hun kin bite ayotik ahorita ini ya las cantem hay bihachim kuntik akahlahintik. Te me hay mentiras tú chihbastik aka chotik hilel y hao que akotestik ta pasel de binayal descobse kolta ya won kahwal ta iguinet elia shukun es kushul tayel o kushuk takotan te mach hay las pas bone. Porque te me que amados hermanos vino elias kan ya shua won ya está la mesa mava ya está suenta ahí. Hay un ichayal ya kisha humalta te hich kushia kawaya baik tago tanik tamelel. Tal el kashel kush me shawai abaik tas pisil agotan. Primero kush la shawai tagotan, pero tas melelil. Sox las pisil agotan, si, ay hermanos, longokol. Manate mai la calve shumuelta, te cuenta testimonio, ta hich tiempo. Más calvanti lugaril, ay la me, yakal. Humvuelta, amados hermanos, al hanab, cotix bajo un familia. Pero, ¿qué hermano tacte? Jun familia, como que las pas abusar a ta confianza. Resulta que calaliash behen te kinam tabantis lehel te viñas tuñon tas cuenta lucha el mercado. Las tasas te smamalal te hermana anse bueno hermano euk y ya las cash te banti ay te kinam ya las caspi behich te chute. Y cheo se vuelta la yalvan hermano con mamel leca me hermano yini hich me aspaschi. Pero llegó el momento, te viene el ili no amados hermanos, de kush las caí, más kucha caí tesla kotane, hasta que talon un vuelta de templo, amados hermanos, porque hasta el templo, hermano, y cada día hay un templo, ma vaya, pas va a concentrarte allá y el tescopte Dios, ma va junish kotan allá y el tescopte Dios, pero hay primero, ya es lashet bite ya kaltik, ya stehkas te social te bak etale. Pero, amados hermanos, las músicas y llegó un tiempo, te las quilte las pitas, nuk. Lima hay un templo ahí, te viste las pitas, nuk, y las mahtalum. ¿Hasta dónde llegó? Pero el asunto es que te las te vi las cambe, te un pastor, las calve y te viste ayone, y las cambe, y un bon Dios, porque las na te maha o kishun Dios te viste ayon ta kashela, porque las quilte las pitas, nuk, y las mahtalum, te hermano. Pero hay algo que es que Dios ini kush me shawai abaik tago tanik. Imagínense, hay un istayutil templo abite binate ya conta tas pensar tayel o binate tal tas kush lehale. Hay una yali es que Dios ini kush me shawai abaik tahago tanik pero tamelelshi. Tal el kashel kush me shawai abaik tas pisil ago tanikshi. Entonces, al hich kota cuenta la yalmo te pastor cambia perdón shik oblal. Pero viste las camas, perdón, se jalabi las pasan de kinameshon y así lleno de pretextos. Pero el asunto es que las tayor ahí las copos bascotic y las calve. Las camas bascotic, perdón. Y creo que Dios las coltayon hasta ahora y hasta ahorita ya coponte, hermano, ya na te viste jamás ambos kushla león de te pukuje. Pero no es fácil, hermano. Por eso te digo, amar al quien te hace daño está cardíaco, hermanos. O no sé usted, pero para mí me ha costado. Pero con la ayuda del Señor lo he logrado, porque lo dije en celtal y no pasaré en español esa parte. Pero oró, me ministró, tuve que acercar a mi pastor para decirle, pastor, ore por mí, porque hasta eso vi.
cerrando mis ojos así, para tal cosa, etc. Entonces, no es fácil, hermanos. Pero allá lo tic te scopte Dios, a la yashtalatas mesa te cajo al tique, te me hay bihachi magune, lajiname, chayame hilel, porque te mo que mame va ayo tic ta comunión sok a te hermano táctique, mame va ayo tic ahichete tabat, y un solo cuerpo te chite scopte Dios, sino que hay me división tal hichete cajo al tique, hay una más, hermanos, ya me scan hiche, te ya tahbatik te ayo tic ta stohol te Dios. Amén. Te calalias no veo tictas mesa te cajo al tic, amados hermanos, también ya está ticta, yo ya hich naulanel, te ven útil, ya no eres huérfano. Te calalias no pijata te tas mesa, tas saquel te panzo, te vino, te chapa mil amados hermanos, te ya llora ila, te ya canaulan, o te ya abototic natic, te mava huérfano, o te mava mana ya tatzel tal, te meva hatish, ay atat. Te atate lo mias kusha tayotan, te atate lo mias kanat, amados hermanos. Hay un te calaya yakatzak te pane, yakatzak te vino, ya stalta a tohol, ya no soy huérfano. Hay un cayo hichayal, ya no soy huérfano. Vuelvo a mi hogar, sí. Ya suton tagna, te mantik ambilone, te mantimaba meba honisheste, sí. Tú vil te cayo, pero tal vez un cagal Dios y escolta te snopel. Vuelvo a mi hogar, donde me aman, donde soy libre. Te sí. De verdad, amados hermanos, cada vez que participamos en la mesa del Señor, ahí nos recordamos, amados hermanos, de que usted y yo ya no somos huérfanos, tenemos a un Padre y al mejor Padre. Ay, Jesús, estoy solo. No importa, nos están viendo por Facebook y de radio. Cada vez que participamos en la mesa del Señor, nos recuerdan o nos recordamos a través de los elementos, amados hermanos, de que hay alguien que te ama y no solo te dice amar por decirlo, sino que lo ha demostrado ofreciendo la vida de su Hijo en la cruz para que usted y yo pudiéramos ser salvos, amados hermanos, y ser limpios de todo pecado. Leía unos versos hace un momento, dice, muchos ministros en tiempos del Antiguo Testamento presentaban holocaustos, presentaban sacrificios, amados hermanos, para interceder, para pedir que el pecado de alguien sea quitado, mas nunca lo lograron. Pero en nuestros tiempos, amados hermanos, podemos tener este gran privilegio de que vino solo una vez el Hijo de Dios llamado Jesús, ofreció su vida en la cruz del Calvario y solo con una vez que se ofreció, bastó para que tus pecados, mis pecados sean quitados si es que te vayas chapas, amados hermanos. Hay un dicho que hermano, ya no sos huérfano. Maba meba alalat, maba meba ansat, ay atat, te atate lom kushatayotan. Ay guañacay huatik, amados hermanos. Ay guañacay huatik te vitilte. Mayu machayas kanun, meba guañacay huatik. O mayok mamalal, o mayok kinam, o mayok tati akayo, porque te poco hichachate, amados hermanos, ya se pasa a atacar a te mancho ya o ya guaya bate a tu calshani shepera, ya lo tic te scop de calaliash, cachatas mesa cajo al tic, te ya catasta naela, te maba meba alalat. Maba meba al ansat, maba meba al winikat, maba meba keremat, amado hermano, no eres huérfano, hermana, hermano, no somos huérfanos, tenemos un papá y eso nos debe de alegrar mucho y podemos ofrecerle palmas al Rey. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Entonces, todos los que nos están viendo, si en algún momento se han sentido que son huérfanos, permíteme recordarte hoy, es necesario que busques una iglesia donde congregarte para empezar, para que a través de esa iglesia, de esa congregación te empieces a ser formado y también puedas disfrutar del amor del mejor papá que nunca dejará solo a sus hijos. Aunque tu papá y tu mamá te haya dejado solo, dice la palabra, pero yo nunca lo haré, dice el Señor en su palabra. Así es que tenemos el mejor papá entonces que te invitamos a que conozcas también si no te has congregado o no has aceptado a Cristo. Te invitamos a que no te tardes y que aceptes a Cristo en tu corazón y busques una casa donde congregarte para que puedas tú ser formado y puedas disfrutar de los beneficios del ser creyente. Aleluya. ¿En qué estábamos? Bueno, aquí el dictante versículo de Kermanotak, San Juan capítulo 14, 18, Mabaya Kikitayesh, ta mebahil, y hasta el aleluya. Mabaya Kikitayesh, te cajo al tique Kermanotak,
Mawa ya allí quitayo tikiste Dios kun tikia las hokinotix abalta 14, 18 y aquí ta kashlank op hichayal nos dejaré huérfanos, volveré a vosotros chite cajo altique mame vaya aquí quitayo shatukel hayun te kala yash no piata mesa ya stalta gota na te ya ichnaela te ya puktik ta halela te junk la te cajo altique. Pero chakush y la yal girel te mava y allí quitayo tic tahtucal tic, sino que ya chatal te chihe. Ya pastic anunciarte cham te Cristo tas cuenta tas kusulo tigiotan, pero también ya pastic anunciarte chakushish y te ya chatal shan yun haya yik bahel te chungeletike. Amén. Gloria a Cristo. Y aquí ta kashlank op te vitayal no os dejaréis huérfanos, volveré a vosotros te chihe. Cada vez que tomamos y participamos de la mesa del Señor, amados hermanos, lo recordamos que no somos huérfanos. Lo recordamos, amados hermanos, que Cristo un día ofreció su vida por nosotros, pero no solo murió, sino que también recordamos a través de los elementos que un día resucitó y que también recordamos o anunciamos, amados hermanos, de que ese Cristo que murió, ese Jesús que se ofreció por nosotros, un día volverá por los suyos. Amén. Gloria a Dios. Hay un, amados hermanos, mamejaukat hichete bitil, ay, mawan yahtzak, o mawan yahpas participar, porque hay algo, amados hermanos, no pijel ta Santa Cena, amados hermanos, te saquel te minchapambile, ha jun obediencia, amados hermanos. Te jatish te awik ohish Cristo ta agotanet te awich ohish te jaya, amados hermanos, mamejau shawal, hoy no recibiré porque saber qué te pasó. O que el enemigo tal vez no te olvides lo que hiciste, lo que dijiste, lo que pensaste estos días. Así es que ni te atrevas a tocar chihuante poco ta chiquine. Pero amados hermanos, mamen haushat sean a chiquina porque hay algo ticte. No pijel talel tas toholte ta santa cena de que hermano tacte de yaspastic participara de tas mesa cajo altique a señal de obediencia te chihe. Porque la yal gil el paso lana ik shite cajo altique. Na hichme ya na olano nika hato kala ya está yorelia talonchi. Hay un amados hermanos, viñas cañas pastic, te cala la yalte y tomad, comed, haced esto te chi, coma así del pan y beba de la copa te chi, hate ya cactic o te ya cactita y le late bit il taiotic ta cuenta hinelio un te diose. Pero te me mava ya saque hermano. Te me masha caña katsaque que hermano tak viña kawak vuelta y le lavi, hate mava hau kawak cuenta in hate diose. Mato haluk la yal ayalik ach ishkeremetik la yal, pero te vas a esta iglesia bin chiste ulchi, no es chiste. Bin chiste ul yashbon ta templo te me yashbone y yakam perdón yo te mule y pagel otra vez te yashayalon ta mulileschi. De eso se trata, no que cada rato peques. Pero se trata de que vengamos a la presencia del Señor y pidámosle su misericordia a Dios y nos purifique a través de su sangre. Porque ayuel te chich la ich malele las kalishnash tanahil to bael halguaneje que un Dios te las yashno pijiktas can el perdón yo un te pueblo y allá que chikvil más tanil ta hich tiempo y un ay bit yash paso tik perdón yo te smulike pero ma ju ta pokel te mulile pero te calataluk te cajo al que junash vuelta la yax va a entregar la yax va hasta la helta cruz y te ya que hermano tak y shu yash ay te hamule. Hay un, amados hermanos, yakiltik beltik te viene cada vez que te yashnopiotik tas toholtes, mesa cajualtique, hagun obediencia, te mandato divino, yihkita yihilel tas toholtique, hermano tak. Mama ikmishawax makat hiche, que nada te estorbe, amados hermanos, que nada te impida el acercarse a la mesa del Señor. Claro, hay reglas, en la misma palabra está, cada quien se analice, cada quien se examine, dice la palabra, pero más no te está diciendo, si has pecado no vais a recibir. Lo que dice es de que examínate, te me astalta gotante, ay vi la pasis, te mavalecu que, alvéate Dios, Señor, de verdad que sin saber hice tal cosa. O a veces, amados hermanos, más natik te me gela goti que cajual te me multe, las paz te mava y ajna y she paso me perdonó una vi. Dios hermano tak, pero que nada impida que recibas lo que el Señor quiere darte en esta mañana. Porque, amados hermanos, es que te jone, te me chiotique, hay me problema tas todo el tica vi hermano tak. Te ya vino te vino
perdón, ya chuxba te queje. Te vinyan ate ya natik o ya tahtik ate kalal ya tzaktik te smesa kahwaltike ha te vinut il kermanotak te ya chak puktik ta halel o ya chak kaktik ta nael te vinut il te laj de Cristo. Cada vez que participamos en la mesa del Señor, anunciamos la muerte de nuestro Señor. Porque eso es lo que la Yal Gilel, la muerte del Señor anunciaré. Oye, pastik anunciarte te vino el laj de Cristo de cada vez que ya tzaktik te pane shi. Pero te cala ya tzaktik te copa y kermanotak, ha te bit ilayal te bit chakush y ya pastik anunciarte ya chatal te kahualtik ya shayik bahel te iglesia yune. Amén. Hay un vaya vuelta la yalish ya la noptikish. Te bitis cheval meyas caña katzak te guaj, sok te yale el tsusub, te che mancho clame hagunas te guaje, porque te guaje ha señal te ba te laje, y te me mava ya gush, te yale el tsusub, te ha señal te kush le jale, entonces hanas ya chamat y mava ya kushinat, te chites te no te sele. Pero hay algo tic te scopte ese kermanotak hanis hich, te cada vez que te achak tique kermanotak, hich ya kaktik ta nael te vino te laj te kahualtique. Hasta la semana y amados hermanos, tas pamal bahlo milal, las pasig recordar, te vino il te la de Cristo te la yich mijo canel ta cruz, te snich an Dios pero hip a te las pasig recordare. Hip a mava la yich bex cuenta hil, mava yak pasbelik disfrutar te beneficio y un te vina te las pas te cajo al tique. Para empezar, te maha ok meros kahkalel te vina te las nop kishtale la yich no pelta viernes. Te vin kahkalel lah te cajo al tique y también kahkalel chakush te cajo al tique. Hay un amados hermanos, vaya el macha hay kahkalini no cospas de celebrate chakushish te cajo al tique, pero ayal las nop kishtale te maha ok hay kahkal to yans kahkalela, pero maha ok tema kuntik anach te vinyas caña kaltique hermano taka te vitil de cada vez que te yashno botik tas mesa ya la mehpuktik te halel te laje y ya puktik te halel te chakushe y te yashchat talshan ayik bahel te iglesia. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Temia Joquino Shambahel te rápido, amados hermanos, Tasun Hebreos capítulo 9, verso 26 y te inopolia pastik bahel te no pigotik ate ta mensaje, que hermano tak, que el Señor nos ayude. Aleluya. En Hebreos capítulo 9, verso 26. Y aquí el Shambael binayal te scopte Dios. Tasun Hebreos 9, 26. Calalta 28. Te hichu que las can te vayel vuelta y ashkas gokol te Cristo. Yalel calaltas hachival total bahlo milal. Pero yo tik te lahi valish ha biletik melnash taluk yaksva talahel tashayel mulil. Melnash yash chamik ans winiketik patil ay ich el takop hanish hich de Cristo melnash la yaksba talahel yun ya yun chay bayel smul tsobolik sok yash chatalshan pero mayunuk chay el mulil hayash tal skoltay te mach atik yash mahli beliketes chihem. Ayal botik te ta verso te ta kashlank op hichayal ta 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Dios. Amados hermanos, podemos ofrecerle palmas al Rey. Anunciamos su muerte y resurrección. Y anunciamos la segunda venida del Señor para los que le esperan. Entonces, amados hermanos, usted dirá, ¿quieres anunciar, amado hermano, que Cristo un día murió y resucitó y que ha de venir? ¿O te vas a quedar ahí sentadito sin querer recibir los elementos? No rompiendo las instrucciones, que cada uno se examine. Pero allá lo te escopte ese calaliash. No, pijotic, amados hermanos, ya pastic anunciarte laje de chakushe y te achatal shane. Qué bendición, amados hermanos.
te yonugma hichuke shikada, no picuaña, yich mileltes, te cajualte hichuke. Tajich tiempo, amados hermanos, cada tiempo, ya yich mileltes, chin tumin chije, hermano takio, ya sueik, ya stumeik, te chichele, pero ahora ini junas vuelta y tu spisil te mulile. Hay un hermano tak bayel bendición te aita tojoltik ahora ini te yakiltik shambayel te tabanti verso capítulo 10 verso 10 al 12 y te ya kashotik bayel tas pase ministrarte mesa kajualtike tabanti sun Hebreos capítulo 10 verso 10 ta 12 hichayal tas cuéntate hichias año tante Jesucristo la kichtik lekuptesel tas cuenta tehmelnash la yak tamil bil mahtanil tes baketal tas cuentas baketal bahtel kinal Spisil te sacerdote tik jujunk akal ya telinik ya tiklanel te milbil ma mahtaniletik te mashu ya chay mulil yuune ya ante Cristo melnash la yak svas cuenta milbil mahtanil yuun muliletik patilas jujkan svas tasuel skab te Dios es shite versículo 12 tahich ora bayal yak tas mahliel te ja Bahel yaktas mahliyel tejas skahta hibio kiashkohtes contrata como das cuenta junash milbil mahtanil las lekuptes bahtel kinal te machatik chultes bilikesh chites opte kahualtike yakilta español amados hermanos hichayal 10 al 12 en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, manate mi achigna hermano tak. Te Dios te hachune gelom kusha tayo tan amados hermanos. Junas vuelta las te contale el testuls nichane y ma vaya stali shan vuelta que hermano tak yunya estás toch mulil. Ya chatal shan pero haya hasta yik ishbahelte iglesia yun te hasta más la ve. Te una iglesia que le esté esperando a su amado, por eso el Señor vendrá a traerlo. Ya no vendrá para ser sacrificado, para presentarse como una ofrenda, sino que una sola vez bastó. Pero dice la Escritura que en tiempos atrás los ministros o los sacerdotes seguido presentaban sacrificios pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Pero más nosotros, escuche bien, amados hermanos, escuchemos bien. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra del Padre. Qué bendición, que hermano tak. Qué bendición, hichete, ay tastoholtike, amados hermanos. Saben, de cada vez te yashnopioti tastoholte, te cajoaltike, amados hermanos, tas mesa te cajoaltike, hermano tak, ya kiltik te viene util te vaya el viña, tahtik te ya vaya el bendición te ya hiche, hermano tak, pero ya mezcane hiche, te ya pastik, te vina ya lo tik te opte Dios se. Hay un, amados hermanos, todos los que estamos aquí presentes, nos preparemos delante del Señor, preparémonos, amados hermanos, para deleitarnos en este banquete que el Señor nos ha dejado. Dije antes de iniciar, muchos no tuvieron ya la oportunidad, pero usted y yo tenemos este privilegio de tomar el pan, de tomar el vino, y recuerden, amados hermanos, el tomar el vino, un examen. Ya cahualbe cajual pason perdón yun tehmule. Ya cahualbe cajual chayon metago tan spisi tehmule chivo tictas toholte Diose. Hay una alta anti primera de Corintios, capítulo 11, verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa te chites copte Diose. Hay un Nahila kasata yotan tatulutul hichia kaweik te pan sokia kawuch a te bin aita copa chites copte Diose que hermano taco. Te me ya escolta yo te macha ya hay tas cuentas porque si me ayudan los hermanos las hermanas que están a cargo de repartir los elementos pueden irse acercando. Recuérdese esto, amada iglesia del Señor. Recordemos, amados hermanos, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa teshi. Nahil me haga batik, amados hermanos. Nahil haga kilte kot antique. Haga kilte kushlehalti que cajual pasbon perdón, pero aclaro esta parte.
Tenailia kawilte hakushli hale no significa que te hay bien tal tago tante la pase más paz yo un mavaya katzak. Estoy diciendo que te examines para que tú puedas hablar con Dios y le pidas que te perdone si has hecho cosas no gratos delante de Él. Y si hay pecados ocultos, hay pecados que no supimos en qué momento lo hicimos, también acerquémonos al Señor, pidámosle misericordia, pidámosle que nos perdone, amado hermano, pero no te quedes sin participar en la mesa del Señor. Porque dice que el participar en la mesa del Señor anuncias la muerte, pero anuncias la resurrección y la venida, y la otra venida del Señor que hará por la iglesia que espera. Y te me mal ataque, amados hermanos, ¿quién sale ganando ahí? Y la wilche, chimete pucoje. El que sale ganando cuando no recibimos la cena del Señor o los elementos del Señor, le estamos dando una ventaja al enemigo, amados hermanos. Recuérdense que en esta oportunidad podemos acercarnos a los pies del Señor, decirle: Señor, perdóname. Con mis fuerzas no puedo, pero quiero que a través de estos elementos, al comer el pan, se muera mi carne, se muera todo lo del mundo en mí. Y al beber el vino, amados hermanos, también podemos anunciar: Señor, quiero ser salvo por ti. Recuérdense, tiempos atrás, sacerdotes cada rato presentaban sacrificios, pero ahora, una sola vez ofreció su vida a nuestro amado, y con esa vez, amados hermanos, bastó para que tus y mis pecados puedan ser quitados en nosotros y podamos viajar con nuestro amado si lo estamos anhelando la segunda venida. Amici, amados hermanos, ya taktik te vina yaltes kopte yo se hayu una hila kasahta yotan tatulutul hicha kaweik ate pan sokiagut ate vino te aita copa te chihe. Copontik Dios, amados hermanos, desde tu lugar oremos, amados hermanos, examínate. Porque nada me me vaya ya vaya, amados hermanos, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto, chites copte Dios. Que solo la cruz por mí, que no escatimó el morir para darme libertad. Y es por ti que vivo hoy, Jesús. Mis pecados limpiaste, oh Dios, en la cruz. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a mi pronta redención. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
shiteskopte Dios Kala yalbe gokol Dios yun la shet hich la yal sakaik wanik hahbak etal ini te akbil ta cuenta hik pasaik inis cuenta na ojibal shiteskopte Dios hermano tak te kala yahwetik te pane hermano tak hame yah kambetik Dios te yakuk cham te bak etal tik tas cuenta pisil te bintik ahyamotik tas paselahe kambetik Dios amados hermanos tak bitik ya shilkun tik pisil chopol tal el tic pisil te vinti más tu une amados hermanos hich naik mete te pan ha señail te lag te sbak etal te kajo al tique hermano tak shu ya tzaktik o ya tu te sik te pane amados hermanos o te guaje comamos del pan hermanos gracias Jesús hola al Dios tatil Dios nichanil te vinutil te vayas kushlotik ta wotan kahwal akahilukun kotik spisil te vintik ahemon kotik ta spasel te yun baket akahiluk chopol costumbre kushul Dios akalahuk te vinti yun bahlu milal ta kushli al kotik kahwal hawo kolya kalta tokol tas cuentas vi kahwal Jesús asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Ayal te skop Dios hanish hich kala lahyo tanik tawel las sak de copa hich lahyal hay copa ini ha te yachil chapil cops cuenta chichel hich me shapasik te jujun vuelta yak aguchik cuenta na ojibal shite skop de Dios Hasna ojibal te lah te kajo al tique hermano tak te akotiktas pasel pero la huet kish te pantes cuenta lah te sbak etal tas de yun skushlo tikiotan pero ahora ini ya tzaktik te copa te has señail te chakush te kajo al tique amados hermanos y hicha puktik ta halel te vino el cham Cristo chakush Cristo y achatal Cristo yun iglesia te axmah libele tú desik te copa amados hermanos Copondik Dios ta tulu amados hermanos, agradezcamos a Dios cada uno en su lugar. Gloria a Dios. Santo eres Jesús, gracias Padre. Cantaré de aquel que sola la cruz por mí. El morir para darme libertad y es por ti que vivo Jesús. Mis pecados limpiaste, oh Dios, en la cruz. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a
regalo tan hermoso, tan maravilloso que nos has dado a través de tu Hijo, el que vino a dar su vida por amor hacia nosotros, Señor. Gracias solamente podemos dar, Señor, y nuestro compromiso es contigo, Señor, el que es seguir delante de ti, y ayúdanos a seguir en el camino tuyo, Señor. En este mundo lleno de cosas que distraen, Señor, pero ayúdanos, por favor, con mis hermanos, con tu iglesia, a permanecer fiel en ti, Señor, a seguir anunciando, Padre, que un día veniste, ofreciste tu vida para rescatar nuestras vidas, y que tu segunda venida está pronta para venir por los tuyos, Señor Dios. Gracias una vez más. Gracias, amado Dios de la gloria, en el nombre